preguntarles a todos nuestros amigos cómo andan en las clases de náhuatl. Es bien importante saberlo y sobre todo repetirlo. Bueno, pues aquí gracias a este gran programa, bueno, pues podemos tener esta oportunidad de aprenderlo. Está con nosotros ya Uriel Cruz y nos tiene un invitado, pero antes le damos la bienvenida. Uriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Bienvenido. Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan ya. Oye, Ana, y también nos tienen un invitado. Claro que sí, un maestro que además, bueno, está muy apasionado por lo que hace, ¿verdad? ¿Y es el maestro? Él es el maestro Efraín Cecilio. Efraín. Saludos a todos los que nos ven. Eso. Oigan, ¿qué tal? Oye, ¿ya repasaste tus clases? Sí, ahí voy. Traigo mi libreta y toda la cosa. Ya deberíamos de traer también aquí al programa nuestra libreta, no nada más en la casa. Exacto. Para repetirlo y todo. Bueno, pues es el plural en náhuatl. Sí, el vamos plural, a aprovechar. Vamos a aprovechar que la intervención pasada, la colaboración pasada, vimos 4 verbos. Ajá, Anabel, sí. vimos llorar, que se dice Que, espérate, choqué. choca. Ah, choca. Vimos volar, que se dice Platanito. Bueno, Platanito. platanito. Ah, ya ves. Oye, yo no estuve en esa clase, pero bueno, la voy a Sí. aprender hoy. Por asociación, o sea, de verdad, enseñen a sus hijos así, es una parte lúdica y además se retiene mejor. El otro Sí, era teníamos crecer. Tequili es tequiloa. No, eso es tequila. Se me hace que se... No, pero sí, era como una Tequiltía. Tequiltía, exacto. Tequiltía. Ah, ok. que es trabajar. Trabajar, exacto. Y el último teníamos que es crecer, que es huella. Huella. Hoy vamos a trabajar el plural y vamos a retomar estos verbos que vimos de la intervención pasada. Nos gusta, nos gusta. El plural vamos a tener 2 formas de manejarlo, sea con el adverbio de cantidad, que es ñac. Hoy vamos a aprovechar que tenemos al profesor aquí, vamos a ver la variante de la Sierra Norte, de todos nuestros pueblos mágicos. Oigan, Sana, Huachinango. hablando de pueblos mágicos, aquí está una integrante de Pahuatlán, más adelantito platicamos. Porque ella de Los Ángeles, que vino a ver el programa. Ay, vete, quédate con nosotros, ¿te parece? Sí, aquí que se quede con mira, aquí te nosotros. apapachamos desde Eso, Pahuatlán. pero, Wow. entonces, ya tomando esta pues riqueza étnica, exactamente. vamos a aprender a hablar. Así Bien. que, María de Los Ángeles, apúntale. Ahí estamos viendo miag, el adverbio de cantidad va a ser mucho, muchos. Y tenemos abajo me, simplemente vamos a cambiar nuestra terminación por esta terminación me. Ok. Y vamos a ver entonces. Que eso lo hace plural. Eso lo va a hacer plural. Ah, Es la primera forma, es la más sencilla en náhuatl. Aquí tenemos el glifo que va a representar a una piedra. Piedra vamos a decir tetl. Y si son piedras, y si son piedras vamos a decir teme. Quitamos nuestra terminación tl y agregamos Teme. Teme. Y ahí vamos a decir piedras. Ese es el glifo que va a representar piedras en nuestro Hay que asociarlo. Teme, cuando te avientan una piedra, hay que temer. Hay que temer, porque Teme. Ok. Teme de son estar muchas descalabrado. piedras. Teme de estar descalabrado. Son muchas piedras. Ok. Después viene la siguiente imagen. Por ahí se acuerdan cómo decimos casa. Jacatl. No. ¿Alguien por acá? Cali. Cali. Sí, y voy a quitar mi terminación. Li va a quedar para decir casas. Calme. No le quitamos la L. Muy bien, nada más Calme. quitamos una L, una I. Cuando llegas a tu casa, ¿qué hay? Calme. Hay mucha Casa. calma. Calme. Ah, vamos, sí. No, Bien, te da sí, mucha sí, calma la casa, llegar a la tu casa. Calma. Oye, y por ejemplo, pero ahí tenemos una combinación. Algunas si tienen, por ejemplo, la consonante repetida, se le queda una y nada más se le Como hemos dicho en otras ocasiones, Ok. el sonido va a depender de la armonía de la palabra. Mari, ¿lo aprendiste? ¿Cómo Calme. se dice casa? Cali, bien, casas, muy Cali. bien. Esto, directamente Viene otra desde imagen. Pahuatlán, Pueblo Mágico. ¿Cuál sigue? Aquí va a venir otra imagen. Ahí viene. Bueno, ¿se acuerdan también? Aquí tenemos un animalito. Tochitul. Conejito, toshtul. Tochitul, ¿sí está bien? Sí, toshtul. En este caso lo que hacemos, lo que dice también el profesor Uriel, únicamente le cambiamos, bueno, más bien le añadimos m, sería, ¿cómo sería en plural? Tochitul. Touch me. Touch me. Touch me. Touchme. Porque le quitamos Quitamos el clic. exactamente, Entonces, agregamos la touchme. terminación me. Touch. Ahí estamos. Ahora sí ya aprendí, ahora sí. Conejo. Muy bien, Vénganos. vamos a ver el siguiente. Ahorita estamos viendo algunas palabras que vamos a combinar junto con los verbos que vimos de la colaboración pasada. Y vamos a hacer 3, 4 pequeñas frases que ustedes nos van a ayudar a hacer. Ok, va. Lo Entonces, repites con nosotros, Mari. bien, Para que por en ahí. Pahuatlán vayas a enseñar. Exactamente. ¿Esto qué será? Un pez. Un pez. Ok. Michin. Vamos a decir michin, pez o Michin. pescado. Como diríamos, Michin. peces. Mich. Michin. Ah, no, hombre, si tenemos tú y yo una inteligencia Muy bien, bárbara. muy bien. Ahorita, permítanos. Estamos vamos a ser adquiriendo bilingües. ahora el vocabulario y en un momento vamos a combinar este vocabulario con los verbos que tenemos para hacer frase. En plural. Ok. Michme. Entonces, acuérdense. Repítela. Ok. Michme, tenemos la terminación me. Ujú. O agregar el adverbio de cantidad es miac. Miac. Este miac es la variante de la Sierra Norte. Ajá. Miac. En otros lugares se le conoce también como miec.
pero en la Sierra Norte vamos a decir ñac. Vamos a ver otras imágenes y Vamos que a ver nos otras sigas imágenes. enseñando. Oiga, Ok. y qué padre que lo mencionas porque sí varía la pronunciación de una zona a otra. Claro. Aquí tenemos Aquí tenemos Chihuitl. Chihuitl. Ah, Chihuitl. ¿No es Chihuitl? Sí, también, si tú quieres hacerlo mucho más claro el sonido, Chihuitl. Si Para no, que se oiga más fácil. Exacto. Para decir hierbas, entonces vamos a decir Shigme. Chigme. Chihuitl. Ah, ya, sí. Muy bien. ¡Qué padre! Entonces, a ver si estuvo. aquí los amigos de producción nos Oye, la pueden- otra vez me acordé de ustedes porque se acercaron así unas mujeres y empezaron a hablarme en náhuatl y yo decía yo, espérame, yo lo único que me decía, Cali, no está Cali. Así, o sea, qué importante saber, en serio, ¿eh? No, A y veces. además qué orgullo, ¿no? Sí, Porque nuestras a partir de raíces. lo que mencionamos otro día, a partir de conocer las raíces, podemos entender el significado de algunos nombres, porque muchísimos municipios, colonias, todo Muy se bien. llaman así. Vamos a ver otra Así es, imagen y también otra palabra. ¿Cuál es? Maitl, Mite. ¿Qué se imaginan que es mite? mano, Mano. Mano. Entonces, para decir manos, vamos a decir maimi. ma, Maitme. mame. Ahí sí vamos a quitar el ITL y vamos a agregar nuestra terminación me. Mame. Ok, Ok. Estamos hablando en plural para las manos. Mame. Ok. Ok. Muy bien. Porque de pronto puedes decir, me estás diciendo algo en español. Sí, no, a estoy veces diciendo así manos. somos de llevados. Sí, así somos. ¿no? ¿Qué pasó? Mame. Vamos Así aprendiendo. te llevas, bueno, Manos. pues vamos a ver otra imagen. Entonces podemos decir que viene también memelita, ¿no? Memela. Porque viene se de hace con maíz, las manos. Viene Se de hace maíz. ok. Maíz con Así las es. manos. Ya me antojaste una saliendo, vamos por una ¿Ya está? memelita. Bien, la pregunta del día es, ¿cómo diríamos? Los peces vuelan, con lo que acabamos de repasar y ver. O muchos peces vuelan, como quieran. Que no los digas. ¿Quién es el valiente? A ver, sería, si ma es, no, ¿cómo se hace? No, Pues, Ñac. muchos. Muchos. Es que muchos. Miac, Ñac, Me. no, porque el No, pez, ¿cómo cerca. se dice? Ñac mi, Miagmi. ñac mich, Miac, mich, mi, me, me, miamich me, plat, patlani. platlani. A ver, que no nos diga Mari. ¿Cómo Muy fue, bien. Mari? A ver si aprendiste la lección. Platani. ¡Bien! Ahorita empezamos una Vamos a decir entonces, ñac, mich me, patlani. Muchos peces vuelan. ¿En cuánto tiempo vamos a hablar? Profe. Bueno, generalmente pues es cuestión de práctica como cualquier idioma o lenguaje, y pues ampliando el vocabulario es como nos facilita el hablar y poniéndolo también en práctica. Vamos a ver otra imagen. La Muy bien, última. qué bueno que nos lo dice Cefra. Vamos a ver otra imagen para... Ay, están llorando los los conejos. conejitos. ¿Cómo se Bien, dirá? ¿cómo vamos a decir? Los conejos lloran. A ver, entonces sería sería Espérate. miac, Espérame. Sí, Era, mucho. llorar era toca. Cerca. Un coche que Toque, choca. choca. Entonces, Choca. Miak, toch, la terminación. Me. Miak, toch me, miac, touch me, Choca. 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 ya estuvo, Miak, toch me, choca. touch me. A ver. Miak, toch me, Otra vez, choca. repítelo, Mari. Miac, touch me, choca. Choca. Eso. Touch me, choca. Muy bien, ya. Oye, pues de alguna manera es fácil, ¿no? Y además los vocabularios no son complicados porque al final es nuestro origen. Y la práctica hacia el maestro. Eso Hay que sí. practicarlo porque ahorita a lo mejor se nos hace un poco difícil, pero bueno, siempre practicándoselo todos los días, yo creo que nos va a ir mucho mejor. Así que aparecen sus datos en pantalla también y saludos a todos los que también van con Uriel Siempre, y no. con el profe Faín todos los días para Así tomar es. estas clases de Sí, náhuatl. qué orgullo. Ya que viene verano, pues que las personas se animen a estudiar un poquito el náhuatl también, ¿no? Es bueno reconocer. Antes que nada, manda saludos a Pahuatlán, ¿no? Que queremos allá, pon con el microfonito, Mari. Vienes desde allá, ¿a quién quieres mandar saludos? Claro que sí, más que nada a mi familia, esperar ahí, a mi hija que me está viendo. Eso. Y a la gente de San Pablito, Pahuatlán. Eso. Orgulloso pueblo mágico de los 9 que tiene nuestro estado. Y bueno, pues a tomar nota, mi querida María. Y a decirles algo que ella viene desde allá nada más para ver el programa porque le encanta y es fan. Gracias, Mari. Eso, gracias.